Vamos a tratar de trabajar esta tarde. A veces los grupos mayoritarios es con los que se puede trabajar mejor, porque como saben que son muchos, pues se autodisciplinan, ¿verdad? Y si alguien está haciendo bulla, el de la par le dice que no. O le da un codazo. Así es de que, bueno, vamos a iniciar el curso de filosofía del derecho. Ustedes saben que existe la filosofía en general. ¿Qué es la filosofía? Pues siempre nos han enseñado de que la filosofía en general es el amor a la sabiduría, ¿verdad? Es el amor al saber, al verdadero saber, porque con todas estas disciplinas lo que se busca es llegar al conocimiento verdadero, ¿verdad? No al conocimiento aparente, sino al verdadero. Entonces resulta que la filosofía en general pues existe, pero esa filosofía tiene un desagregado y se llama la filosofía aplicada. Cuando hablamos de filosofía aplicada le estamos poniendo un apellido y es ahí que tenemos la filosofía del derecho. Lo que vamos a ver es no la filosofía en general, no tendríamos tiempo en un semestre para verlo, es la filosofía aplicada al derecho, ¿verdad? Aquí también hay filosofía política. Ustedes que recibieron derecho, teoría del Estado, pues vieron que hay filosofía política, hay filosofía de la medicina, filosofía del deporte, hay filosofía en todo prácticamente. Entonces no podemos sustraerlos en la carrera de derecho de hacer un análisis filosófico de lo que es el derecho. Este curso es un poco diferente a lo que ustedes han recibido. Por ejemplo, ustedes han recibido lo que es la teoría del derecho, o sea, cómo se manifiesta en las personas, cómo se manifiesta en las relaciones sociales, qué incidencia política tiene el derecho. Y también han recibido teoría de la ciencia jurídica, que son los estudios jurisprudenciales, los estudios científicos que hacen algunos juristas. Por ejemplo, el doctor Mario Aline Godoy, no sé si ustedes tienen idea de quién es él. Él es un jurista que ha escrito mucha doctrina de derecho civil y procesal civil. Pues a eso se refiere la teoría de la ciencia jurídica, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, además de todo eso, vamos a ver la teoría del derecho o ontología. ¿Por qué ontología? Pues porque el derecho es un ser, y como ser es un ente. Cuando nosotros decimos ontología nos estamos refiriendo a lo que existe en el mundo. La filosofía tiene un carácter universal, también es una disciplina, es un ente. Y la teoría que estudia los entes se llama ontología. Ontos, ser, y logos, estudio de, ¿verdad? O ciencia que estudia. Entonces vamos a ver la teoría del derecho más adelante, pues no el día de hoy. Hoy solo vamos a ver algunos indicios de lo que es esta filosofía del derecho. Entonces, permítanme. Tenemos dos autores. El autor Norberto Bobbio, que trata este tema, y también el autor Eusebio Fernández. Entonces, es un poco importante dividir así el estudio de la filosofía del derecho para que ustedes puedan abordar los temas del programa y podamos abordar en adelante todos los temas que se refieren a la filosofía. ¿Qué pasó? ¿Se fue el volumen? ¿Cómo? ¿No me escuchan? Ah, Norberto Bobbio. No, con B grande.
Gobio. Y también Eusebio Fernández. Gobio. Eusebio. Bueno, entonces, no sé si ustedes ya tienen su programa. Esta es una clase introductoria para el curso, ¿verdad? Realmente cuando vamos a ver la parte oral y la parte fuerte del curso va a ser en las clases virtuales, porque pues la clase aquí es muy numerosa y no es que no se pueda dar, pero cuesta mucho mantener la atención de los alumnos. Entonces cuando les toque virtual de la semana entrante es cuando ahí les voy a mostrar las filminas y vamos a ir trabajando de mejor forma, de forma más detallada el tema. Ya vieron su programa, ya lo tienen. Entonces, por favor, sáquenlo y vamos a entreleer un poco. Ahora los programas tienen este esquema. Este que es nuevo. Nadie no lo tiene. ¿A qué viene? Pues los que tenemos son los que se descargan de la página. Ustedes tienen que leer mucho, sobre todo en el curso de Filosofía del Derecho, hay que leer bastante. Si no, no van a llegar a zona mínima. No llegan. Entonces, vieran qué problemas que he tenido con los otros grupos que no llegan y quieren acomodar el lugar que uno les dé. Les regale esos puntos y eso no es posible porque yo soy profesora aquí de muchos años y no tengo compromiso con nadie, de manera pues que en mi caso yo no voy a estar regalando puntos porque eso va contra la ética y contra la moral, por eso no lo hago de una vez. Y quiero decirles que cuando ustedes soliciten, cuando ustedes tengan sus exámenes, preséntense a sus exámenes, porque a veces hay mucho problema con los exámenes extemporáneos. Es difícil que los den, a no ser que tengan una causa muy justificada y que la documenten bien. Si no, no hay examen extemporáneo. Lo siento mucho, pero no hay. Eso de que me llevan una certificación médica y el mismo día que es el examen, llevan la solicitud de examen extemporáneo. Entonces, si se presentaron esa solicitud ese día, ¿por qué no se examinaron? Entonces, si está bien justificada, si es creíble la causa por la cual no se presentaron al examen, entonces sí se hizo, pero si no, no. Eso de que solo se esté dando tiempo para otra oportunidad del examen no es conmigo. Así de que les ruego que seamos sobre todo éticos, que nos respetemos. Tanto tengo que respetarlos yo a ustedes como ustedes a mí y respetar las reglas jóvenes, ¿verdad? Este es un curso eminentemente formativo, no informativo, es formativo, donde vamos a hablar de la moral, de la ética, de los valores del derecho, del papel del abogado. Esta clase no tiene un código, pero sí estamos haciendo una revisión de nuestros conocimientos a lo largo de todos nuestros 8 semestres anteriores, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la postura de cada quien frente al derecho, si es una postura eminentemente positivista o legalista, o si es una postura que persigue la justicia, la ética y la moral. Entonces, hacia eso es que se dirige el curso, jóvenes. Es como darles, ¿qué les dijera yo? Este curso es el 9º semestre, pero es como darles un brochazo de ética, ya para salir, ¿verdad? Sí, ya para salir.
remover un poco sus valores, que revisen qué es lo que piensan, lo que están pensando con respecto a la carrera y conseguir abogados conscientes, que no persigan solo un título sin estudiar, sino que de veras estudien, que se formen. Muy bien, jóvenes, entonces en cuanto al programa, vamos a tratar de platicar un poquito hoy, para quienes no lo tienen, tal vez en el internet de su teléfono lo pueden leer, porque sí se permite usar el teléfono en clase. En donde no permito es en el examen, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú soy Isabela. Pues entonces, la otra cosa es de que yo voy a ver si les puedo enviar unos textos, porque les digo que cualquier libro les sirve para el curso de filosofía del derecho. La cuestión es que ustedes lo lean, porque si no leen, pues de nada sirve. Cualquier libro no sirve si no se lee, ¿verdad? Así es de que ahí hay más o menos unos 19 libros citados y que se utilizan, pues. Pero también veo que en este curso les cuesta mucho llegar a zona mínima. Les cuesta, que se quedan por 5 puntos, por 3 puntos, por 2 puntos, en fin, o por valga, por 10 puntos. Entonces podríamos, este año voy a pues establecer, hacer trabajos, y eso les puede ayudar un poco para acercarse a la zona mínima. No, pero miren, entonces no vamos a hacer trabajos individuales porque me la pasaría toda mi vida calculando con la cantidad de alumnos que son. Entonces yo diría que como cuántos son aquí, son como unos 250, ¿verdad? Debe variar, hicieron 3 secciones. Sí, serían grupos afines. Entonces vamos a establecer, organícense en grupos más o menos de 10. Y unos 30 litros, es un montón. Pero 20 para porque creo que no son todos los que están ahí en este salón. Vamos a ver si pedimos otro salón más grande para sí. Estos son los más grandes. No, 314. Vamos a pedir. El 314. El 314. Ahí estábamos el semestre pasado. Fíjate que me acabo de encontrar a unos profesores del año pasado, del primer semestre. Aquí en Piedras. Lo que quiero ver. Casi que la Cada grupo voy a necesitar un coordinador, un encargado. Ya te entregamos. De verdad. Te va a hacer la señal. qué alegría está ahí. La vista lo ve muy bien. Traen 2 semanas. La otra semana nos toca virtual. Hoy nos vemos solo hoy, porque el viernes es permiso, no hay clase. ¿Saben por qué no hay clase? Se iban a enojar. ¿Por qué no hay clase? Hoy, Viernes. porque es el aniversario de la capital, no, sí, de las 2. Algunas partes del programa que reflejan realmente lo que perseguimos con este programa.
El programa es extenso en su contenido, pero no porque así sea el extenso para dar las clases. Lo que pasa es de que se detalló mucho cada tema para que ustedes pudieran seguirle la pista a cada tema que vamos viendo. Pero, por ejemplo, hay 3 títulos que se pueden ver en una sola clase, ¿verdad? O a ver, por ejemplo, ahí lo voy a ver en el contenido. Veamos la justificación, porque lo primero ya ustedes lo leyeron, lo que es la presentación y descripción, lo que es la identificación, que el curso es el que tiene el código 245 del área profesional. Y veamos la justificación, ¿por qué este curso? ¿Por qué es necesario este curso? Dice, entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía en Guatemala, fíjense bien, en Guatemala, es que no existe una práctica crítica. Nosotros ya vimos 8 meses, ustedes ya vieron 8 meses de derecho civil, penal, laboral, constitucional, todo. Entonces nosotros vamos a darle una como revisión a todo eso, una crítica filosófica de lo que le vamos a hacer. Entonces, no existe una práctica crítica. Todo se da por sentado. Así como lo recibimos, así lo creemos, pero no es así. Y se repite textualmente, no solo se da por sentado, sino además se repite textualmente. A los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho, sin cuestionar sobre los orígenes, fundamentos y efectos de su aplicación en la práctica. La filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo de los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros en la práctica, los aspectos oscuros del derecho en la práctica social. Al entrar en contacto con la realidad social en uno de los aspectos más inquietantes, como lo es el de la regulación del comportamiento humano. ¿A través de qué? La regulación del comportamiento humano a través de la coacción. No hay cosa más oscura que eso, ¿verdad? Que es el derecho penal. Lo más importante en el derecho no lo dice la ley, lo dice la filosofía. Por ejemplo, hay preguntas importantes que se hacen aquí. ¿Qué es la persona? Pero nosotros no estamos preguntando qué es la persona de acuerdo al derecho, porque eso me lo pueden contestar inmediatamente. No, filosóficamente, ¿qué es la persona? ¿Y por qué se pregunta qué es la persona? Porque detrás de ese concepto vienen otros conceptos importantes. Detrás de la persona vienen los derechos humanos. Y eso hay que analizarlo también, hay que ver la fundamentación de los derechos humanos y cómo las diferentes corrientes del derecho, como la positivista, el naturalismo, ven los derechos humanos. ¿Qué fundamento utilizan ambas corrientes? Pero para eso ustedes tienen que saber qué es el naturalismo y qué es el positivismo. Probablemente ya lo han visto. También tenemos otra pregunta, ¿qué es el derecho? Con todo lo que ustedes han visto del derecho, ¿qué me contestarían si yo les pregunto qué es el derecho? ¿Qué les han dicho que es el derecho? Punto de normas jurídicas Que regula el regulan la comportamiento. conducta externa del hombre en sociedad y que no cumple voluntariamente podrá cumplirse por medio de la fuerza. Es la definición de García Márquez. Sí, pues sí, cabal. Esa es la definición. Pero digamos que la definición del derecho como arma nunca se las han enseñado, ¿verdad? Eso es diferente. Cuando se puede utilizar como un arma el derecho para actuar en contra de otros, cuando se hace una tergiversación de las normas, o el lawfare, que le llaman, cuando se utiliza el derecho para ciertos fines aviesos, cuando se utiliza el derecho para acusar a inocentes. Esa es una crítica filosófica que se hace en este curso. También
¿Qué es la justicia? Miren, jóvenes, la justicia tiene diferentes definiciones. Y ustedes me pueden dar alguna definición. A ver, ¿quién me puede decir así someramente qué es la justicia? Lo que corresponde. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, esa es la definición que existe, ¿verdad? Es la más conocida. Pero tenemos también el derecho, la justicia distributiva, la justicia como virtud. Tenemos varias acepciones de justicia que la vamos a ver en el curso, pero la justicia pues científicamente no tiene una definición. Es muy difícil, porque la justicia es un valor, algo que nosotros llevamos en la cabeza y en el corazón, y que sabemos que si algo malo que me hicieron es injusto. Aún así dice uno, pero qué falta de derecho, pues, no me hicieron justicia, porque existen estas y estas otras pruebas que no las tomaron en cuenta, ¿verdad? Entonces son conceptos jurídicos diferentes a los que hemos visto normalmente. ¿Qué es la dignidad? La dignidad acompaña a cada persona, y lo que más se lesiona con esas prácticas inmorales, porque el derecho tiene mucha relación con la moral y con la ética. No puede desvincularse al derecho de la moral. Y claro, se puede emitir un fallo legal, pero que es inmoral. Y por ser inmoral es ilegítimo. Porque no es ilegítimo, ¿por qué? Porque no corresponde a lo que dice la población, a lo que la población desea. Oyen ahí, escuchen. Entonces, el problema es que es distinto ver los conceptos filosóficamente que verlos en su normalidad como se los han enseñado, ¿verdad? Entonces resulta que los abogados son repetidores del derecho y no han interiorizado lo que han aprendido, no son capaces de criticarlo tampoco. Entonces es lo que conlleva este curso, es eminentemente formativo. Se trata de abrirle las mentes, de abrir la mente y que piensen realmente en lo que deben pensar, ¿verdad? Y no solo venir a la clase, tomar unos apuntes e irse y vaciar en ese momento lo que aprendieron en clase. Se trata de interiorizar los conceptos y los pensamientos que nosotros vamos a impartirles a ustedes. El curso es eminentemente formativo y por eso yo no puedo tener actuaciones de falta de ética. Como por ejemplo les decía, ayúdenme por favor, yo no estoy aquí para ayudar a nadie. El que estudia, y como es formativo, me interesa que puedan ganar los talentos que a la hora. Por eso es de que ahora vamos a poner esos trabajos para ayudarles un poco. Entonces, hay unas preguntas. ¿Qué es la dignidad? Pues la dignidad es propia de cada ser humano. Pero toma en cuenta el derecho positivo, la dignidad. No, el que lo toma en cuenta es el naturalismo. Porque el naturalismo conlleva valores como la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si cambia alguna ley así de manera caprichosa, entonces eso genera impunidad y genera tergiversación de la norma, y eso genera inseguridad jurídica también. Y por eso muchas empresas que quieren venir a Guatemala critican de que no hay seguridad jurídica en el país y que por eso no pueden traer sus inversiones. ¿Por qué? Porque en Guatemala una vez se dice una cosa y después se legisla otra. Y una vez dicen que hay garantías y otras veces los jueces quitan las garantías. Entonces es una confusión en que las grandes empresas no quieren prestarse a esos juegos, ¿verdad? Tenemos también la libertad. La libertad es lo más preciado que nosotros podemos tener. ¿Qué hace el ser humano sin libertad?
Por lo menos estamos un poco presos de salarios bajos, de falta de trabajo, pero tenemos libertad de movimiento, podemos ir a donde nosotros queramos, podemos estudiar, ¿verdad? Pero la libertad es un bien muy preciado y quitarle la libertad a una persona es algo muy serio. También tenemos que es un hecho, los hechos y actos jurídicos. Ustedes saben qué son los hechos y actos jurídicos, ¿verdad? A ver, tienen consecuencias jurídicas. Los hechos y actos jurídicos. Sí, ¿verdad? Sin miedo. Sí. Un hecho, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Cuál? Un sismo, un terremoto. Sí. La muerte, ¿verdad? Ese es un hecho jurídico, porque uno no sabe cuándo. Pero en este caso, si alguien matara a una persona, sería un acto jurídico, un hecho jurídico. Ganaría también ese concepto de la muerte. Un hecho jurídico, acto jurídico. Y tiene que ver con el libre albedrío, porque sabía cuáles eran las consecuencias, y sin embargo lo hizo, no le importó, ¿verdad? Sí. Y eso también lo vamos a ver, el libre albedrío. También tenemos y los actos jurídicos, pues es por ejemplo el matrimonio, el divorcio, en donde ya interviene la voluntad de las personas. No sé si quieren levantarse un momentito, un medio minuto. Solo para relajarse. Tiren las piernas. Pero no me largo, ¿verdad? No, la cabeza. La filosofía es la verdad en la medida de lo posible. Entonces, todas estas que les decía yo son preguntas filosóficas. No son preguntas de derecho, son preguntas filosóficas, con un alto contenido filosófico. Y un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes, ¿qué va a hacer? Pues hará con el derecho lo que no debe hacer, maltratará a quienes debe proteger e ignorará a quienes debe dar mayor atención. Eso es lo que pasa. Yo he sabido de muchos notarios en Mazatenango, por ejemplo, que la gente llega a pedirle una promesa de compraventa y se ponen de acuerdo con el comprador y de una vez les hacen la compraventa. Entonces eso no es nada moral, ¿verdad? Porque de una vez los despojan de su tierra. Y eso no fue lo que pidió el vendedor, ¿verdad? Lo que pidió el comprador. Entonces esos son actos ilegales que van contra la moral y van contra la ética. Y como tienen sus despachos, ¿quién les dice que hasta que no se van a quejar las personas al colegio de abogados, al tribunal de honor? Yo estuve ahí en el tribunal de honor y me di cuenta que quienes más quejas tenían eran los recién graduados. También hay otros, ¿verdad?, que hubo que imponérseles sanciones. Pero bueno, por lo menos hay un organismo de control, si es que no hay impunidad, porque si los del Tribunal de Honor son inmorales, pues va a ser poco lo que se consiga con esos temas. Entonces,
y servirá, va a servir a quienes debe controlar. ¿A quienes debe controlar? Pues a los que no hacen bien al país. Y en lugar de controlarlos, los va a proteger y les va a servir. Se va a poner de alfombra para eso. Y por eso esa es la eterna historia de Guatemala que no cambia, ¿verdad? Porque la gente, en lugar de elegir lo que realmente le conviene al país, elige lo que no le conviene al país. Así es. Así son las sociedades. Y Guatemala no se pierde de eso tampoco, ¿verdad? Es posible a veces ir cambiando un poco la mentalidad de las personas a través de la academia o a través de otras actividades, pero es muy difícil, ¿verdad? La gente se va por lo más fácil y lo más cómodo. Es más, muchos de los que estudian aquí solo quieren un título a como dé lugar. No estudiar, no internalizar los conocimientos, no soportar las críticas, nada. Solo quieren el título a como dé lugar. Y por eso andan pidiéndome ahí, decía, ayúdeme, yo no puedo ayudar a nadie. No es ese mi nombre. El que no se ayudó oportunamente, tampoco lo voy a ayudar. El que no hizo su examen, no estudió, no hizo su trabajo, pues ¿por qué le voy a ayudar? Si tuvieron muchas formas para ayudar. Entonces, y además los trabajos son con exposición pública. Esa es la verdadera evaluación, la exposición. Están los métodos de estrategias de aprendizaje, que es la metodología de la clase oral finalizada. También se pueden hacer otras dinámicas de trabajo si da tiempo. El problema es que como somos muchos, a veces no da tiempo eso. Si somos ordenados, ¿sí? Ustedes van a escuchar muchas palabras, muchos conceptos distintos. En realidad esos conceptos ya teóricamente los recibieron en lógica jurídica, en el quinto semestre. No, en el semestre en el quinto, ¿verdad? Entonces, esos conceptos no corresponde volverlos a definir y darlos a conocer a filosofía del derecho. Pero como se utilizan en filosofía, vamos a verlos así muy rápidamente, tal vez en una clase nada más. Pero ustedes tienen que elaborar un léxico de términos. De cada término que no entiendan, no está claro, apúntenlo, lo ven en el diccionario y lo ponen en un subléxico de términos. Eso, la presentación de eso podría ayudar, si en caso les falta un punto o dos, ¿verdad? Aparte es el trabajo, porque lo que queremos nosotros es que se trabaje. Objetivos generales, que el alumno pueda analizar los problemas fundamentales del derecho mediante el conocimiento de diversas corrientes de pensamiento filosófico para una formación cultural crítica. El objetivo específico es que se ejerciten en la investigación de los temas filosóficos jurídicos aplicados a la realidad concreta del derecho en Guatemala. Aquí vamos a hacer una crítica global del derecho en Guatemala. Y luego empezamos con el contenido, ¿verdad? Ahí están los temas importantes que creo que le quedaron un poco cortos, pero como se cambió de formato puede que haya un error. Entonces veamos el contenido en la primera unidad, que dice contenido, concepto de filosofía. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? La ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía, que es la filosofía en general y la filosofía aplicada, ¿verdad? La filosofía en general es la filosofía teórica o teorética, como le llaman algunos, y la filosofía del derecho es la filosofía aplicada. Eso se va en una sola clase, no hay, pero está desagregada para que ustedes puedan dar seguimiento a todos los temas. Luego están las ramas de la filosofía y su aplicación en la filosofía del derecho. ¿Qué ramas son? Ontología, lógica, ética, teoría del conocimiento, o sea, la gnoseología, método, semiología, axiología, teleología, antropología filosófica y otros.
Ustedes tienen que sacar del diccionario el significado de todos esos términos y por eso se describieron en el programa de esa manera, ¿verdad? Uno por uno se fue diciendo. Vamos a ver. Luego estaría, que no sé por qué esta parte del contenido lo pusieron en negrito. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería análisis de los elementos de una definición del derecho. O sea, ¿qué análisis, qué términos vamos a utilizar para definir el derecho filosóficamente y no como ciencia, ¿verdad? Luego el problema de asumir una única postura al tomar en cuenta, sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Y ahí vienen las características generales de las diversas corrientes. Por ejemplo, el justnaturalismo, que es una corriente muy importante. Todo el derecho, todo lo que se refiere a la justicia proviene del justnaturalismo. Todo lo que se refiere al derecho positivo. ¿Qué quiere decir derecho positivo, Jorge? ¿Qué significa? ¿De dónde viene el vocablo? Positivo es el derecho que está puesto. O sea, el derecho que está puesto en la ley, ¿no? Eso significa positivismo. Entonces, el positivismo jurídico es todo lo que se refiere a los códigos. El sociologismo jurídico que se refiere a las relaciones entre las personas. Y el marxismo también. También tenemos otras corrientes importantes, más contemporáneas, que sería el estructuralismo, el realismo. El estructuralismo se utiliza mucho en derecho administrativo, el realismo jurídico y la escuela semiótica. Esta primera y segunda unidad constituyen el primer examen parcial. Para el segundo examen parcial serían los 10 puntos del examen, del segundo examen. Se aplicarían esos puntos al segundo examen, no al primero, ¿verdad? Entonces haríamos el primer examen parcial de 30 puntos y luego los trabajos, ¿verdad? Que después de ser expuestos se califican y se entrega una calificación integrada entre los puntos del examen y los puntos del trabajo, ¿verdad? Así completamos los 40 puntos y ustedes tienen mejor posibilidad para poder llegar a la zona mínima. Nunca lo he hecho así, la verdad es de que no hemos hecho trabajos nunca, ¿no? Pero tal vez los hice hace unos 10 años, pero me resultó muy difícil calificarlos, por eso ya no lo sé. Vamos a organizarnos en grupos grandes. Luego, eso sería el contenido del primer examen parcial, ¿verdad? Luego venimos con el segundo examen parcial. ¿Qué materias van a estar ahí? El gran tema es fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica. Y el contenido, así en pequeños temas, es la revisión de las corrientes de argumentación jurídica, la revisión de los problemas de la sistemática técnica o jurisprudencia técnica, porque la jurisprudencia también la vamos a analizar, y de las operaciones lógicas o de otras ciencias. Aquí faltó. Y vamos a explicar 3 teorías de la argumentación jurídica. Luego vendría, eso sería para el segundo parcial, y luego vendría la siguiente unidad, que sería la sexta, que son los retos de la filosofía del derecho ante el mundo actual. ¿Cuáles serían esos? Pues es analizar la problemática que le representan al mundo de lo jurídico los fenómenos de la multiculturalidad, ¿verdad? Sobre todo ahora con la migración, que eso tarde o temprano iba a llegar. La globalización y la polaridad. Entonces, aquí vamos a tener 2 temas importantes. Uno, la globalización y el derecho. ¿Qué pasa con la globalización y el derecho? Y qué pasa también con la filosofía de la liberación.
no hay que dejar por fuera ese tema de la filología de la liberación, que es muy importante, sobre todo en la Universidad de San Carlos. Entonces aquí tienen ustedes a continuación una cantidad de 29 libros citados, y casi todos están en el mercado. Y también hay algunos sitios, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos hoy? Porque yo no estoy revisando. Entonces podemos seguir. No, es que le prometí ahí a un compañero, un señor que anda haciendo unas pláticas a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto los iba a dejar con él para que él les hable. Dice que es de una obra social, no entendí. Listo, Vendedor. Quería que lo pusiera antes de las 10. Tampoco, ustedes aquí vienen a estudiar, no ir en la noche. No traemos dinero. Bueno, vamos con esos temas, vamos a tratar de desarrollarlos un poco. ¿Qué es la teoría del derecho u ontología jurídica? La ontología estudia el derecho como ser, porque el derecho existe y existe en donde existen seres humanos, en donde existe el hombre. Siempre va a existir derecho. Aún en las cárceles hay derecho porque hay normas. No digamos en una sociedad. Aunque estuvieran ustedes en una isla ahí todos alejados de la civilización, habría normas, porque el derecho es inherente a la existencia del hombre. El hombre no puede vivir sin normas. Si no, miren los 10 mandamientos, que fueron hace mucho tiempo, que parece que eso no es de los judíos, sino que es de los hebreos. Parece que eso viene del código de Hammurabi, que es mucho antes de esto. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que de instituciones que uno creyó que habían nacido en tal o cual lugar, son copias, habían existido mucho antes. Bueno, entonces la teoría del derecho u ontología jurídica estudia el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? El ser como ente que existe, ¿verdad? Universalmente, que existe en el mundo y en la realidad humana y social. Pero no debe confundirse con la teoría general del derecho. No es un estudio, no estamos haciendo un estudio formal de la norma jurídica, para nada, sino que esto exige un tratamiento más amplio del ser del derecho en el contexto político y social que le da vida. Porque ¿qué es lo que pasa con el derecho? Nos sirve para vivir en armonía, pero parece que ya perdimos ese fin de vivir en armonía. Ahora lo utilizan para atacar a mucha gente inocente, ¿verdad? Y los organismos judiciales, algunos de ellos, no digo que todos, se prestan para eso. Entonces el derecho ya no nos está sirviendo para vivir en armonía, lo están tergiversando, lo están utilizando como un arma. Entonces, esos ya no eran los fines del derecho. Existe el derecho, pero incide mucho en la parte política de un país, porque el derecho existe, está la norma y todo. Pero si nosotros queremos que se cumpla el derecho, que se cumplan las sentencias y las resoluciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos del poder político y de la fuerza política del Estado para que esas instrucciones se cumplan. Si alguien, por ejemplo, es denunciado y se lo lleva a la policía, pues tiene que obedecer, no puede escapar, porque para eso está el poder y la fuerza pública, o sea, el poder del Estado. Es el poder del Estado el que hace que se cumpla el derecho. El derecho sin el poder público del Estado no tiene mayor mayor trascendencia. Puede estar la norma ahí, pero hay una cantidad de normas que no las cumplimos, pues. Están ahí escritas, pero no las obedecemos.
Es la fuerza pública del Estado la que hace que se cumplan resoluciones de los jueces, sentencias o actos administrativos, resoluciones administrativas, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de una teoría general del derecho. Estamos viendo cuál es el papel del derecho con relación a las relaciones sociales de un país y al poder político del Estado. Y de ahí la necesidad de estudiar el derecho en relación con la fuerza del derecho vigente en conexión con el poder político. El Estado, todo lo que se refiere al Estado es político. Las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos, como la moral y las reglas del trato social, se apoyan en los datos de la ciencia jurídica, de la sociología del derecho y de la historia del derecho, ¿verdad? Porque también entre todas sociedades tiene que haber una historia, ¿verdad? Y Guatemala tiene una historia muy rica en golpes de Estado, en un montón de cuestiones como esas, ¿verdad? No hemos vivido en paz realmente desde hace muchos años. Y la teoría de la ciencia jurídica, que es el segundo inciso literal de ahí, pues la teoría del conocimiento jurídico se llama también epistemología jurídica, otro término. Reflexión, que es una reflexión crítica sobre la ciencia del derecho y sobre la actividad científica propia de juristas, o sea, de estudiosos del derecho. Como ellos que hacen, pues brillar doctrina, elaboran doctrinas, elaboran esos estudios. Estudia la metodología y los procedimientos lógicos en la argumentación jurídica. Miren, jóvenes, la argumentación jurídica es muy importante, no solo para filosofía, lo es para todas las clases. Cuando ustedes van a hacer una defensa, ¿qué es lo que hacen? Argumentan, están argumentando. Y la argumentación tiene sus reglas. Y requiere de estudios, tiene que estudiarse la retórica es muy importante para poder hacer una buena argumentación. Y se argumenta en los procesos penales, en los civiles, en los laborales, en los procesos de familia, en todos se argumenta. Entonces el abogado tiene que ser una persona que se exprese, no que se quede callado, que se exprese, que sea comunicativo, porque así va practicando su argumentación. Entonces se estudia la argumentación y los procedimientos lógicos en la argumentación jurídica, en la aplicación y realización del derecho. Es el estudio de los esquemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Porque cada rama del derecho tiene su propia metodología y sus requisitos para argumentar. No es lo mismo argumentar en una vista pública de un amparo que argumentar una defensa, ¿verdad? Cada una tiene sus reglas. O en un proceso civil también, o en un proceso de familia. Vamos a ver. Y de último, la teoría de la justicia o axiología jurídica. En esta axiología jurídica hay que agregar ahí que es la disciplina que estudia los valores en el derecho. Vamos a ver después cuáles son los valores. Los valores son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Esos son los valores en el derecho. Y estos son los que estudia la axiología jurídica. Y cuando nosotros hablamos de axiología jurídica, también hablamos de estimativa jurídica. Son un poco como sinónimos, ¿verdad? Estimativa jurídica, ¿por qué? Porque los valores es lo que más se estima. Y por eso se llama estimativa jurídica, porque contempla los valores. Y de eso se deriva el término de ontología. La de ontología es el mundo del deber ser y estudia cómo debe ser el derecho. O sea que la ontología jurídica se da más como fenómeno y la deontología se da
más en el comportamiento de las personas. Entonces dice, su objeto de estudio, la axiología, su objeto de estudio son los valores generadores y fundamentadores del derecho y los fines que éste pretende y desea alcanzar, así como el análisis crítico valorativo del derecho positivo y la discusión racional sobre los valores éticos que se desea ver reflejados en el derecho, para que éste sea considerado como un derecho justo. Esto no se preocupen si no tomaron nota. Igual los vamos a repetir en próximas clases. Además van a ser términos que ustedes van a tener en la punta de la lengua, porque los vamos a estar viendo y viendo y viendo, ¿verdad? Así es de que no se preocupen si no tomaron nota, no se frustren, porque esto lo que quiere es mucha lectura. Eso es lo que quiere, mucha lectura hasta que ustedes internalicen lo que es la clase propiamente. Y eso lo van a internalizar a base de lecturas, de clases, en las clases virtuales, es donde yo aprovecho para avanzar un poco más en los contenidos. Y lo que voy a hacer es que les voy a trasladar algunos documentos para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? No les voy a trasladar libros, pero sí algunos extractos que yo he hecho del curso para que se ayuden. No se trata de que pierdan, sino de que ganen, pero que ganen a la buena, ¿no? Bueno, jóvenes, lo dejamos acá.